Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo rutear cualquier dispositivo móvil Samsung sin necesidad de un recovery avanzado, y todo lo vamos a hacer con la simple aplicación de Magis Manager. Y sí, como escucharon, va a funcionar para cualquier dispositivo móvil Samsung, S24 Ultra, S23. En este caso, en mis manos tengo un A54, esto funciona para la A55, A25 y para todos los nuevos modelos traigo este video. Así que vamos rápidamente, muchachos, nos vamos a ir a nuestros ajustes del teléfono y vamos a conectarnos a una red Wi-Fi, así como estoy yo conectado. Nos vamos a ir hasta el final y vamos a buscar acerca del teléfono. Vamos a irnos a información de software, y aquí en información de software, muchachos, vamos a darle donde dice número de compilación, le vamos a dar varias veces. ¿Listo? A mí me dice que no es necesario porque pues ya lo tengo activado, pero a ustedes después de 7 veces les salen que ustedes ya son desarrolladores. Si tienen algún pin de seguridad o algún patrón, se los va a hacer poner, así que lo ponen y ya estaríamos. Le damos atrás y aquí al final del todo vamos a ver la opción de desarrollador. Entramos en ella y vamos a percatarnos que tenemos esta opción que dice desbloqueo OEM, la tenemos que activar, y también la depuración USB. Tenemos que darle un clic, la activamos y aceptamos. Lo mismo con el desbloqueo OEM. Eso sí, muchachos, repito, una vez activada esta opción vamos a perder garantías de nuestro teléfono si es nuevo. Yo tengo videos en el canal de cómo volver a recuperar la garantía, volver a activar el desbloqueo OEM y volver a instalar el sistema operativo original, o sea, quitarle root al equipo. Yo igualmente estaré subiéndoles una actualización de este video para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Así que no se preocupen mucho por la garantía. Ahora, para aquellos que no les sale esta opción, muchachos, esto puede variar en sus dispositivos móviles dependiendo de la empresa y la compañía. En este caso, supongamos en Claro o en Movistar no permiten tener esta opción activada. Si a ustedes no tienen ninguna compañía de Samsung oficial y no les sale, recuerdo que tenemos que tener conectado una red Wi-Fi e intentar hacer una actualización en el teléfono, así no haya, para recuperar como la red. Como les digo, si esta casilla no les aparece, este método no les va a funcionar en lo absoluto, muchachos, no pierdan su tiempo, pero para los que les sirve vamos a continuar con el video. El siguiente paso que tenemos que hacer nosotros, muchachos, es devolvernos hasta acerca del teléfono y vamos a tener en cuenta estos datos de aquí arriba, que tenemos un A54 5G SMA546E. ¿Vale? Esto cambia dependiendo de su dispositivo móvil, pero es muy importante que nos sepamos esta. ¿Listo? Y luego nos vamos a ver aquí donde dice información de software, y aquí abajito, como pueden ver, tenemos unas cositas que aparece COO. A usted le puede cambiar COM. Estos prácticamente ya se los voy a enseñar ahorita, que es el proveedor del software, y ahorita se los voy a enseñar a cómo lo vamos a descargar. Entonces, muchachos, ya con esto nuestro celular está prácticamente listo para hacerle root. Vamos a la computadora a descargar unos archivos y a proceder con las instalaciones. Vale, muchachos, ya estando en nuestra computadora vamos a necesitar de 3 archivos. En este caso ustedes solo van a ver 2. Vamos a necesitar el Odin, vamos a necesitar los drivers y vamos a necesitar el sistema operativo del teléfono. Para eso les dije que vamos a tener en cuenta la versión del equipo. ¿Dónde vamos a conseguir todos esos archivos de descarga? Aquí abajo en la descripción. También les voy a enseñar cómo lo podemos hacer de manera manual. En este caso vamos a abrir un navegador. Ya abierto nuestro navegador, tan solo vamos a escribir tal y como se llama este canal, Neyfredomar, y nos vamos a entrar a la primera casilla que sale, que tenemos el logo del canal. Entramos. Eso sí, muchachos, les aviso que si tienen algún bloqueador de anuncios, lo desactiven, ya que la página no les trabajará muy bien con el bloqueador de anuncios activado. Vamos a irnos aquí al navegador y podemos poner root Samsung, en este caso así, como suena. Y le damos enter. Y aquí vamos a buscar el que se llama, y es justamente este que dice root for Samsung Magis Manager Note WRP. Aquí vamos a conseguir los archivos de descarga. Vamos a conseguir para descargar, como les dije, el Odin, los drivers y la página que los enviará directamente a la de SAN FW para descargar los firmware, que sería exactamente esta. Aquí nosotros podemos poner nuestro modelo, nuestro equipo. En este caso dijimos que era un A54. En este caso era la versión 6E 5G, aquí está, es esta. Si ustedes tienen un Samsung, yo que sé, un S24 Ultra, aquí los tenemos las versiones, tienen que poner la de ustedes. O si tenemos un A14, lo vamos a poner de esta manera, A14 A5G. Aquí tenemos las versiones. Yo en este caso, como les dije, tengo la A54. Ustedes ponen la de su equipo. Siguiente paso es irnos hasta aquí abajo y dependiendo de nuestro país, pues vamos a agarrar la bandera. Yo en este caso soy de Colombia. Yo sé que esta es, creo que Claro, Movistar, pero yo lo quiero libre, que es la COO. Esto ya es dependiendo de su país. No importa si tú tienes, yo que sé, Avantel, Tigo, Movistar y quieres y no sabes cuál instalar, instalas cualquiera, no pasa nada en lo absoluto. Yo en este caso especifico que esta es original de Samsung y no tiene compañía. Voy a entrar en este. Como les digo, si ustedes son de Chile, Argentina, selecciona su bandera. Si no lo consiguen, pueden utilizar cualquiera de otro país que sea parecido con la banda.
Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar siempre la primera de todas, que sería este, que sería el último. Eso sí, muchachos, una vez actualicemos no podemos regresar a Bin 7. Si nosotros estamos en Bin 7, Bin 6, no podemos bajar, más bien subir. Entonces por eso agarramos siempre la última para que el teléfono quede con root y quede completamente actualizado. Le dan un clic acá y simplemente nos vamos aquí a la opción donde dice Download on Browser y comenzará la descarga. Si a ustedes esta plataforma no les trabaja bien, también desactiven lo que viene a ser el bloqueador de anuncios para que puedan navegar libremente en la página. Aquí comienza la descarga y eso puede tardar dependiendo de la conectividad de su equipo. Yo en este caso lo voy a tener porque ya lo tengo descargado y vamos al siguiente paso. En este caso aquí, muchachos, tengo el sistema operativo. Lo único que vamos a hacer es clic derecho, vamos a darle extraer, le vamos a dar extraer en para que se extraiga en la carpeta. Vale, muchachos, una vez esté descomprimido nos queda esta carpetita. Nosotros ya podemos dejar esto a un lado. Y esta carpetita vamos a hacer una pequeña instalación en nuestro teléfono para que quede actualizado. Pero antes de eso vamos a instalar los drivers de Samsung, que es la conectividad entre nuestro celular y la computadora. Doble clic o clic derecho y ejecutar como administrador. Le damos que sí y aquí directamente me sale esta ventana porque ya lo tengo instalado. Yo le voy a dar que no. Ustedes directamente le van a dar a una ventana que dice Next o siguiente, siguiente a todo. Y ya estaría instalado los drivers. Y en este caso le voy a dar que no. Y ya tendríamos instalado los drivers. Y lo que nos queda es la carpeta de Odin. Igualmente clic derecho, extraer en, y aquí ya tendríamos la carpeta de Odin. Nosotros simplemente vamos a abrir Odin, aquí la carpeta, y aquí tenemos el programita que sería este. Le damos doble clic para abrir o ejecutar como administrador. Recomiendo más ejecutarlo como administrador. Le damos que sí, nos abre esta ventana, le damos que aceptar y aquí ya tendríamos Odin. Siguiente paso, vamos nosotros a irnos a la casilla esta que dice BL y vamos a buscar nosotros donde tenemos ese sistema operativo, y en este caso en el escritorio. Aquí lo tengo, abrimos la carpeta, ponemos la que inicia con la sigla BL. Igualmente nos vamos a la casilla CP y seleccionamos las siglas CP que inician acá, le vamos a dar a abrir. Igualmente con CSC, abrimos. Y por último la casilla AP, que es justamente esta. AP, esta la abro de último porque pesa 8 GB. Por lo tanto el programa se va a poner un poco lento. Va a decir que no responde aquí en la parte de arriba. En este caso como a mí. No se preocupen, no lo cierren. Esto puede tardar dependiendo de la velocidad de su computador. Así que esperamos un ratito, no nos preocupamos y esperamos a que cargue. Vale, muchachos, aquí como pueden observar ustedes ya cargó. Ya aparecen las letras. Cuando aparecen estas letras porque ya carga. Y vamos a irnos a nuestro celular para prepararlo para la instalación. Vale, muchachos, ya estando aquí en el teléfono, simplemente lo que vamos a hacer nosotros es vamos a apagar el equipo. Tengo presionado volumen abajo y la tecla de power, o como ustedes lo puedan apagar. Y ya una vez apagado el equipo, muchachos, vamos a necesitar de un cable USB. En este caso, si es posible, el original, si no, uno de buena calidad que estemos usando, tipo C, y lo vamos a conectar a la computadora. Ya estando conectado a la computadora, vamos a oprimir volumen arriba, volumen abajo, sin la tecla de power, solo arriba, abajo, y simplemente conectamos. Entonces, arriba, abajo, y conectamos el cable a la computadora. Y con esto ya mandaríamos el comando para poder entrar a modo downloading. Ya estando aquí adentro, muchachos, simplemente vamos a oprimir una sola vez volumen hacia arriba. Y con esto ya estaríamos listos y preparados. Vamos a dejar el celular aquí quietecito en la mesa. Y simplemente aquí en el Odin vamos a ir donde dice Option. Dejamos marcado Auto Reboot y F.Reset Time. Y le damos nosotros en Start. Y va a empezar con lo que va a ser la instalación. Si el sistema operativo está todo correctamente, el equipo empezará con la instalación de su sistema operativo. Significa que su teléfono tiene una actualización mejorada, o el BIN es distinto, o el sistema que descargaron no es compatible con su celular, así que muy pendiente con esto. Aquí simplemente vamos a esperar hasta que ese proceso termine para continuar. Yo voy a hacer aquí una pequeña pausa y cuando ya esté terminando pues continuaremos. Vale, muchachos, aquí como podemos observar, el teléfono ya hizo su correspondiente actualización, ya aparece paz en Odin y el teléfono aquí ya se empieza a reiniciar. Como les digo, el equipo normalmente se va a formatear. Si no se les formatea, no pasa nada en lo absoluto, podemos seguir con el tutorial. Yo les aconsejo que dejen el celular en la mesa un ratico, ya que se va a demorar en encender. En el llegado caso, si se formateó, como les digo, puede tardar entre 5 a 10 minutitos, así que no nos alarmemos. Suele tardar menos, a mí más o menos me duró 2 minutos, pero cuando inicie el equipo ya continuaremos. Vale, muchachos, aquí como pueden observar ustedes ya inició el equipo. Simplemente le vamos a dar en inicio a todo esto. Les recuerdo que no les va a pedir cuenta de Google, ya que hemos activado lo que viene a ser el desbloqueo OEM, por lo tanto le quitamos seguridades al equipo. Así que aquí simplemente le damos a omitir a todo esto, omitir. Listo, le damos en finalizar, muchachos. Aquí simplemente lo que vamos a hacer nosotros es irnos a los ajustes. Vamos a volver a conectarnos a una red Wi-Fi. Y aquí ya conectado a la red Wi-Fi, simplemente nos vamos para atrás. Nos vamos a ir a acerca de este dispositivo. Nuevamente, información de software. Nuevamente, número de compilación. Volvemos a activamos los... Aquí ya está, se activó modo desarrollador para atrás. Y estando aquí en el menú principal, vamos a ir donde dice opciones de desarrollador.
Vamos a volver a buscar la casilla OM que ya está activa y vamos a activar depuración USB para poder hacer la activación. Vamos a darle en permitir y nosotros simplemente, muchachos, vamos a apagar nuevamente nuestro teléfono. Volumen arriba, volumen abajo y power. Lo vamos a apagar. Ahí lo apagamos, desconectamos el cable tipo C y vamos a volver a entrar a modo download para poder liberar lo que va a ser el bootloader. Simplemente ya el equipo se apague, volumen arriba, volumen abajo, los dos al mismo tiempo y conectamos nuevamente el cable a cargar. Les recuerdo que tiene que estar conectado a la computadora, a un televisor, a una consola, todo lo que le dé como paso de datos, ¿vale? Lo vamos a necesitar solo para eso. Volumen arriba vamos a mantener oprimido hasta que nos envíe hasta la siguiente pantalla. Presionamos volumen arriba. Aquí ya nos envía al apartado donde dice Unlock Bootloader, le damos volumen arriba una sola vez. Y aquí el teléfono ya simplemente se apaga. Aquí les va a aparecer un aviso, ¿vale? Más adelante les enseñaré a cómo quitarlo, como les dije, que sería un video de cómo quitar root en Samsung y volver a restaurar el bootloader para que ya no les aparezca ese aviso y puedan recuperar su garantía. Aquí simplemente el celular se va a reiniciar otra vez, se va a formatear nuevamente. Es un poquito tedioso este paso, pero como pueden ver es bastante fácil y sencillo. Ya después de esto no vamos a necesitar de que el teléfono vuelva y se reinicie y ya pasaríamos a rutearlo desde nuestro teléfono. Vale, muchachos, aquí el equipo ya volvió a encender, simplemente vamos a omitir esta parte. Y listo, muchachos, aquí ya ha finalizado. Ahora vamos a desconectar el cable. Vamos a conectarnos nuevamente a una red Wi-Fi. Listo, nos conectamos a la red Wi-Fi. Sé que estos son muchos pasos, muchachos, pero yo sé que lo hago es porque sé que algunas personas pues no saben cómo hacerlo. Y lo hago de esta manera así lentamente para que lo puedan hacer de manera bien. Y sé que más de uno puede decir, no, pero es que esta parte es mejor saltarla así, es mejor hacerlo así. Tú puedes hacerlo como tú prefieras. Aquí en este caso ya nos aparece, no lo podemos desactivar. De momento vamos bien, tenemos depuración. Pero lo hago así porque sé que hay gente que no es experta y se les complica y es mejor hacerlo así paso por paso. Listo, muchachos, el siguiente paso es irnos a Google Chrome o al navegador de Samsung, como ustedes prefieran, y aquí en el navegador vamos a poner como se llama mi canal, Neyfredomar, justamente así, Neyfredomar. Entramos a esta casilla, Neyfredomar, y aquí simplemente, muchachos, podemos irnos directamente al apartado de aplicaciones y games o irnos a las tres rayitas de la parte de arriba, aplicaciones y juegos, como ustedes prefieran. Aquí adentro vamos a seleccionar el sistema operativo, en este caso Android. Y estando aquí adentro simplemente vamos a buscar la aplicación de Magis Manager. Está aquí en aplicaciones populares. Y nos verificamos que sea la versión APK. Sale Open. Aquí adentro vamos a ir donde dice Download. Y simplemente vamos a seleccionar la versión más reciente, en este caso la 27. Aquí simplemente le vamos a dar nosotros en descargar. Y aquí se nos abre esto, lo expandimos. Descargar de todos modos. Descargar de todos modos otra vez. Y aquí le vamos a dar en abrir. Sale configurar Chrome. Confiamos, le damos permisos e instalar. Dale, muchachos, ya instala la aplicación. Le vamos a dar aquí donde dice abrir para verla. Y aquí se abre la aplicación. Vamos a darle que permitir notificaciones. Y aquí la tenemos. Aquí no hemos instalado nada aún. El siguiente paso que tenemos que hacer es vamos a parchear el sistema operativo para instalarlo. Para eso vamos nosotros a pasar el sistema operativo que descargamos a la computadora. Con el cable lo vamos a conectar. Le damos permitir datos y dejamos el teléfono por aquí. Y ahora en nuestra computadora vamos a irnos al archivo, en este caso lo abrimos y vamos a buscar el que dice AP. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle que cambiar el nombre como ustedes lo puedan cambiar y vamos a verificar que termine en .tar. Simplemente lo vamos a dar en copiar y lo vamos a pasar al teléfono, en este caso aquí a 54, almacenamiento, y lo podemos poner en cualquier lugar. Y bien, muchachos, ya una vez pasado el archivo, tarda unos 2 minutitos en pasarse ya que pesa 8 GB, lo vamos a dejar justamente aquí. Ahora lo que tenemos que hacer en nuestro celular, nos vamos a ir a él y ya estando aquí adentro de la aplicación de Magis, vamos a darle donde dice instalar, vamos a dar donde dice seleccionar y parchar, vamos a irnos nosotros hasta las 3 barritas de acá y seleccionamos nuestro teléfono. Si a ustedes no les aparece el archivo que pasamos, que justamente esta, podemos darle aquí en este y mostrar archivos ocultos. Ya teniendo esto, le damos un clic aquí y le damos donde dice instalar. Y como pueden ver ustedes, el proceso acaba de iniciar. Esto suele tardar 1 minutito, 2 minutitos. Yo recomiendo dejar el celular quietecito en la mesa para que no le pase nada en lo absoluto. Eso sí, tener buen porcentaje de batería para que en este proceso no se apague. Y bien, muchachos, aquí como pueden ver, cuando el proceso termine nos va a aparecer aquí abajo All Done y nos aparece todo esto. Ya con eso simplemente nosotros vamos a darle hacia atrás aquí y vamos a ir nuevamente a la computadora. Vale, muchachos, ya estando nuevamente en la computadora vamos a desconectar el teléfono y vamos a volverlo a conectar. Vamos a irnos nosotros a buscar a 54 y justamente aquí en el apartado donde dice Download vamos a conseguir el archivo parchado. Simplemente lo copiamos y lo pasamos al escritorio.
Como les digo, este proceso suele tardar un poco, por eso pauso mucho la cámara, así que esperemos hasta que se pase y continuaremos. Vale muchachos, ya el proceso terminado, tenemos aquí el paquete, no hay que descomprimirlo altamente así como está, ya con esto ya lo tendríamos. Vamos a abrir nuevamente el Odin, que es este, vamos a darle donde dice Reset y vamos nosotros a seleccionar la casilla de AP y vamos a buscar ese archivo, que en este caso aquí lo tengo, Magis Patchet, vamos a agarrar el mismo nombre y le vamos a dar donde dice Abrir. Aquí lo tenemos ya abierto muchachos, es este mismo, no nos podemos equivocar. Y ahora simplemente nosotros nos vamos a ir a nuestro teléfono nuevamente. Aquí lo tenemos y vamos nuevamente a apagar el teléfono, lo apagamos y vamos a volver a entrar en modo download. Ya saben, desconectamos cable, volumen arriba, volumen abajo, las dos al mismo tiempo y conectamos cable. Y aquí estamos, una sola vez, volumen hacia arriba muchachos. Y aquí ya estaríamos en modo download. Aquí simplemente muchachos vamos a darnos donde dice f.resettime. Lo vamos a tener activo, lo vamos a desactivar y vamos a dejar activado auto reboot. Le damos un clic donde dice Start y esto comenzará el proceso. Si está todo bien, el teléfono comenzará normalmente. Vamos a dejarlo aquí quietecito y en el llegado caso que llegue a pasar algo, pues prenderé nuevamente la cámara y se lo enseñaré. De momento vamos a hacer aquí un corte y cuando ya esté terminando, pues continuaremos. Ok muchachos, es normal que el equipo se reinicie varias veces y cuando ya caigamos aquí, como pueden ver, tan solo nos vamos a ir donde dice Factory Reset, abajo, clic con Power, volumen hacia abajo, aceptamos y el equipo se va prácticamente a formatear nuevamente, no se preocupen por esto. Y aquí tan solo vamos a esperar hasta que el equipo inicie. Vale muchachos, aquí nuevamente el equipo vuelve a iniciar, vamos otra vez a omitir todo esto. Vale muchachos, nuevamente vamos a volver a hacer lo mismo, red Wi-Fi, ya estando conectado, nuevamente vamos a irnos a ajustes, activamos desarrollador, depuración USB, aceptamos y vamos nuevamente al navegador muchachos y vamos nosotros a descargar nuevamente la aplicación de Magis. Y bien muchachos, ya instalada la aplicación, ya hecho todo este proceso, le vamos a dar aquí en listo. Volvemos al menú principal, vamos a Magis. Aquí nos dice que si vamos a hacer una instalación adicional que la necesita, le vamos a dar que aceptar. Y el teléfono se va a reiniciar en 5 segundos. Este proceso lo hará automáticamente, así que dejamos el celular. Aquí como pueden ver se reinició. Y ya una vez inicie el teléfono, vamos a irnos nuevamente al Magis a comprobar. ¿Qué aplicación? Aquí ya lo tenemos prácticamente instalado, no nos sale nuevamente el aviso. Igualmente podemos darle aquí en instalar, vamos a darle instalación recomendada en el llegado caso que no le funcionen e instalar y el teléfono hará todo lo posible para poder hacer root. En este caso a mí ya me aparece la casilla de superusuario, pero vamos a comprobar que tenemos SuperSU. De aquí en adelante ya ustedes lo pueden comprobar como ustedes prefieran, pero yo tengo una aplicación en mi sitio web al cual nos va a ayudar con la comprobación de lo que va a ser el root. En este caso volvemos a aplicaciones y juegos, seleccionamos sistema operativo Android y aquí simplemente vamos a buscar la que se llama Root Checker. Aquí la tenemos, Root Check, y la instalamos. Bien muchachos, ya descarga instalada. Esta aplicación nos va a permitir a nosotros verificar si tenemos root en el dispositivo, tan solo con darle verificar root
y aquí ya nos aparece para conceder los permisos y dice que mi A54 con Android 14 tiene acceso root. Así que muchachos, con esto ha sido todo. Sé que ha sido un video bastante extenso, pero espero les haya quedado claro. Y así que muchachos, si les ha gustado, si les ha encantado, no olviden regalarme su poderoso like, su poderosa suscripción, comentar aquí en la caja de comentarios en qué teléfono pudiste y en qué no para poderte ayudar. También un agradecimiento a todos los nuevos seguidores que están viendo ustedes en pantalla. Mil pero que mil gracias. Estoy muy agradecido. Bienvenidos sean. Y también a los nuevos top donadores del canal. Les recuerdo que si quieres ser miembro del canal, dale en el botón de unirse que lo encontrarán en YouTube o aquí abajo en la descripción donde dice miembros. Y uniéndose al acceso número 3 van a poder tener asesoría personalizada por mi parte. En el llegado caso necesiten ayuda para rutear un teléfono y no sepan, no tengan miedo. Yo los guiaré por medio de videollamada, de manera remota, a rutear cualquier dispositivo que tengan ustedes en casa. También por aquí en pantalla unos videos que sé que les va a gustar y encantar. Y como en todos mis videos, no me gusta morarlos y hasta la próxima. Chao, chao. Estar pendiente que estaré subiendo cómo quitar root para aquellos que quisieran quitar root en un futuro. Así que, adiós.